privilegio que nos da de estar en su casa, amén. Porque es un privilegio, hermanos, el estar en la casa del Señor. Es una bendición que Dios nos da y debemos de aprovecharla, hermanos, porque no casi siempre tenemos la oportunidad, amén. Por la razón de que somos tan frágiles, dice la palabra del Señor, que somos como la hierba del campo, hermanos, que florece en la mañana, pero la tarde es cortada y se seca. Así es de que mientras tenemos fuerza, debemos de acudir a la casa del Señor y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han ayunado por su pastora, hermanos? Muy importante, hermanos. Es muy importante de que hagamos esto. Fíjese, en la iglesia tenemos cada primer domingo del mes ayuno general. Toda la iglesia, hermanos, se pone en ayuno, inclusive los niños. Y es una bendición cuando vemos a los niños de 2 años, hermanos, pasar a entregar el ayuno en la tarde después del culto. Y Dios ha hecho cosas maravillosas, porque Dios, hermanos, es un Dios de milagros. Yo lo creo de esa manera. Lo hemos experimentado, hermanos. Todos los días el Señor manifiesta su poder y Dios no miente, amén. Así es de que yo les aconsejaría que tomaran un tiempecito y se pusiera toda la iglesia en ayuno un domingo, y ese domingo orar por nuestra hermana Villarreal, que pasara toda la iglesia en ayuno y orar por ella, y ustedes van a ver el resultado, hermanos, de la bendición del Señor. Yo en lo personal estoy orando mucho por ella. Tenemos oraciones los viernes en la casa y estamos, hermanos, clamando por nuestra hermana Villarreal. Los amo, fueron mis pastores y es cosa que nunca se olvida, hermanos. Siempre los tenemos en nuestra mente. También el Señor nos ha tenido orando por nuestro hermano Castañón, ¿verdad? Que el Señor, estoy seguro que el Señor se ha glorificado, hermanos. Hemos clamado, cada viernes lo hacemos y lo hemos puesto en la mano del Señor, y yo creo que para Dios no hay nada imposible, amén. Nuestro hermano Escalante, el día de ayer, hermanos, lo iban a enviar a su casa. Creemos que ya el Señor ha hecho la obra también en él. Así es de que sigamos orando para que sea una recuperación pronta de nuestro hermano Escalante, un siervo del Señor que siempre está allí, hermanos, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros como iglesia debemos de orar por los hombres de Dios, amén. Desde que vamos a leer la palabra del Señor, Dios les bendiga. Para algunos que no me conocen, ya el hermano Pedro les dio mi nombre, Martín Rodríguez, y nací, hermanos, en el Evangelio en el 1984 en este altar. Aquí el Señor me salvó. Era yo un jovencito, hermanos, y Dios hizo la obra. Un culto de damas, un miércoles, estaba predicando nuestro hermano Lorenzo Hurtado, que ya pasó con el Señor, y Cristo hizo la obra ese día, hermanos, el 5 de julio de 1984. Recibí al Señor como mi Salvador, y yo quiero decirle algo, no me arrepiento de haberlo recibido. Han sido los años más gloriosos de mi vida, y hace ya no sé cuántos años, hermanos, 20 y tantos años, casi ya 30 años, y sigo tan enamorado de Jesús como el primer día. Mis manos nunca se han caído, porque yo sé que Él es digno de darle toda la honra y toda la gloria. Hemos pasado por momentos difíciles, claro. Ha habido momentos difíciles en nuestra vida, tanto en el ministerio como familiares y personales. Pero como dijo los discípulos, el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y además, hermanos, Cristo nos ha comprado con su sangre para que le adoremos, para que le sirvamos. Así de que estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Sagrada Escritura y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Vamos a meditar allí, hermanos, en la palabra del Señor, y para mí es un privilegio que mi hermano Villarreal me haya llamado para tomar este lugar, hermanos, en esta
mañana, en esta tarde ya casi. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 26. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer el verso 17. Verso 17 y concluimos en el verso 25. Lo hacemos, hermanos, de la siguiente manera. Yo leo y ustedes allí en su Biblia también van leyendo. Amén. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va a ser entregado, según está escrito de él, mas ay de aquel, dice hombre, por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en este momento, Dios mío, yo vengo delante de tu presencia para darte gracias. Gracias por ese amor, por esa misericordia que has tenido, Señor, con cada uno de nosotros, especialmente conmigo, Dios. Gracias porque me amaste, Señor, cuando no te amaba, Dios eterno, y diste tu vida por mí. Y fuiste, Señor, hasta esa cruz, donde derramaste toda tu sangre por mis pecados. Señor, en este momento yo ruego por tu palabra, Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos. Esta palabra, Señor, que trae vida, que pueda hallar un lugar especial en cada corazón, donde pueda, Señor, llevar a cabo esa obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo creemos y confiamos, Señor, en ti. Y dejamos, Señor, este lugar a la guianza de tu Espíritu. Señor, guárdame de hablar palabras torpes o vanas, Señor, que vayan a lastimar, a ofender a tu pueblo, Dios mío. El propósito, Señor, es de que tú tomes este lugar y que conforme a la necesidad que haya, Señor, en los corazones, tú trates, Señor, con ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria al nombre del Señor. He tomado este pasaje, hermanos, porque considero de que es muy importante, especialmente en los tiempos que nosotros vivimos. Y Pablo, hermanos, nos da un consejo a cada uno de nosotros ahí en el libro de los Romanos. Y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transportaos. En otras palabras, entra a otra dimensión. Transportaos por medio del entendimiento.
el camino del Señor, hermanos, es de entendimiento y de fe. En primer lugar, tenemos nosotros que darnos cuenta de que al Dios que nosotros servimos es un Dios verdadero, que no miente, que no cambia, que no importa el tiempo que haya pasado, hermanos, Dios sigue siendo el mismo y ha dado promesas a su iglesia y a cada uno de nosotros también. Y una de esas promesas es aquella que el Señor expresó y dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Es una promesa de Dios, de un Dios que no cambia, que sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, y mañana Él va a ser el mismo. Entonces tenemos que dejar bien claro en nuestro corazón del Dios que nosotros estamos sirviendo, que es real, que le podemos, hermanos, sentir, que es verdadero. Por eso es que el apóstol Pablo dice: no te conformes a este siglo, no te conformes, en otras palabras, transpórtate, ve más allá, pon tu mirada enfrente, fíjate en lo invisible, en aquello que no se puede ver. Pon tu mente en eso que no se ve, pero que es verdadero. Bendito sea. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra mirada o nos conformamos, hermanos, pueden suceder cosas terribles a nuestra vida. Cuando nos conformamos, pueden suceder cosas terribles a nuestra vida. Entonces tenemos que pensar que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que nos prometió y que nos va a cumplir. Tenemos que tener esas 5 cosas bien arraigadas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo de nuestras almas, ¿cuántos saben que tienen un enemigo? Y que anda alrededor de usted como un león hambriento. ¿Usted sabía eso, que tiene un enemigo? Of course, claro que sí. Sabía que tiene un enemigo. Y que el apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devora. Entonces, las 5 cosas que le mencioné, dije, deben de estar arraigadas en nuestro corazón. Para que cuando venga ese enemigo, hermanos, que se especializa en engañar, y especialmente al pueblo de Dios, que se especializa en engañar, hermanos, en sembrar duda en el corazón del creyente, y que por esa razón muchos creyentes han caído de la gracia, porque se han dejado engañar del diablo, del enemigo, porque no han creído o no han puesto su corazón en ese Dios, hermanos, que es más poderoso que el mismo diablo, en ese Dios que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Se han dejado engañar por el enemigo, han creído las mentiras del diablo, y ahora muchos de ellos están muertos espiritualmente y ya otros físicamente murieron. Y aquí los sacó el diablo de las iglesias. Entonces es importante que usted, que está en esta mañana, atienda y pueda abrazarse, hermanos, de ese Dios que aunque vengan los tiempos difíciles, Él dijo que no te va a dejar, que va a estar contigo para pelear tu batalla, que va a estar ahí para ayudarte. Hay que creer en Dios, hay que creer en su misericordia. En su misericordia, que dice que así como está tan alto el cielo sobre la tierra, ese espacio tan inmenso que hay, así Dios ha engrandecido su misericordia con los que le temen. Entonces hay que creer en ese Dios y en su misericordia, que Dios es el que tiene control de todo. No se olvide que usted no está solo en este camino,
que no está solo en esta guerra, bendito sea el nombre del Señor, que Dios está con usted y Dios tiene control, que Dios, mire, para que el diablo toque su vida, toque la vida del que está a su lado, tiene primeramente que pedirle permiso a Dios. Y si Dios le da permiso al enemigo, es porque quiere hacer de ti o de tu hermano o de tu amigo, quiere hacer algo grande para gloria de su nombre. Porque las pruebas que Dios permite es para glorificar y para sacar la grandeza de todo ser humano, de todo creyente, hermanos. Pero tiene primeramente que pedirle permiso a Dios. Entonces, hay que entender, hermanos, su misericordia, su amor, su sensibilidad, su paciencia, hermanos, con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es sensible a nuestras necesidades. La Biblia dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es sensible a nuestras necesidades. Y Él dice, hermanos, especialmente a su pueblo, que el que pide, recibe. Y que el que busca, halla. Entonces, usted quizás está pensando, bueno, hermano Martín, ¿y esto qué tiene que ver con el pasaje que usted leyó? Porque no hay ninguna conexión. Lo que yo, mire, esa es la introducción. Voy a entrar al mensaje. Lo que yo quiero dejarle en su corazón, que usted sepa qué Dios usted está sirviendo. Que sepa quién es Él. Que sepa cómo le ama para poder entrar al segundo paso. Le digo porque el diablo engaña. Y especialmente a nosotros, los creyentes. Por ejemplo, mire, Dios mandó a Jonás a que predicara a Nínive. Pero Jonás no tenía ganas de ir a Nínive. Jonás quería, hermanos, hacer su propia voluntad. Y dice la Biblia que descendiendo a Jope, tomó una barca que iba a todo lo contrario de Nínive. ¿Ok? No iba a donde Dios le mandaba. Cuando se encontraban en alta mar, la Biblia menciona de que se levantó una tormenta en medio del mar. Porque las tormentas vienen cuando nosotros desobedecemos. Se levantó la tormenta y los marineros dice que luchaban para sobrevivir a aquella situación. Estaban haciendo todo lo imposible, de tal manera, hermanos, que ellos se dieron cuenta ese día que la tormenta no era normal. Ellos dijeron, algo está pasando aquí. Y empieza a decir el dueño del barco a los hombres que iban con él, clamen a su Dios, porque alguno de los dioses está enojado, porque esto no es normal. He visto tormentas, pero esta no es normal. Entonces cada uno empezaron a clamar a su Dios. Y Jonás estaba dormido, dice la Biblia. Vinieron y lo despertaron y le dijeron, dormilón, levántate y clama a tu Dios, porque estamos viviendo un momento difícil y algo tiene que estar pasando. Y entonces se echaron suerte y vieron todas las cosas. Y Jonás tiene que, hermano, reaccionar allí en ese momento. Pero fíjese, reaccionó negativo. Satanás lo había engañado a Jonás. Satanás había sembrado en él, hermanos, la duda, la desconfianza. De hecho, él ya no quería saber nada de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en esa situación, Satanás empieza a trabajar. Y Jonás lo que dice, yo soy el problema. Échenme al agua y la tormenta va a cesar. Fíjese, la actitud de Jonás, yo soy el problema. Ya el enemigo le había comido el oído y el cerebro también. Yo soy el problema. Entonces, terminando ustedes conmigo, se acaba el problema. No era lo que Dios quería para Jonás. Dios no quería que Jonás muriera. Dios quería que Jonás predicara el evangelio. Pero el diablo engaña, hermanos.
viene a sembrar la duda de tal manera que Jonás dice: échenme al agua, porque el problema soy yo. En otras palabras, no tengo solución. Desobedecí a Dios, porque ahí les dice: soy siervo de Dios, y les empieza a contar la historia, pero lo he desobedecido. Por lo tanto, parece que las palabras de Jonás están diciendo: Dios no me perdona ya Dios no va a tener misericordia. Entonces, ¿qué más que muera ahogado en este mar? ¿Me está entendiendo? El diablo había sembrado lo negativo. En otras palabras, por eso es que en la introducción le cité ese pasaje de Romanos: no os conforméis. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos en el camino del Señor, hay esperanza, porque hay un Dios de amor y de misericordia. Hay un Dios bondadoso que está allí para sostenernos. Bendito sea. No os conforméis. No hay que ser conformista. Mire, en la vida espiritual hay que sacar fuerzas de donde no haya, hermanos, para seguir adelante. No podemos quedarnos en casa sentados, hermanos, y decir: pobrecito de mí, ¿cómo estoy? Estoy enfermo, no tengo trabajo, No puedes quedarte ahí. Tienes que levantarte y venir y a reclamar las promesas de Dios para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos, no debemos conformarnos, porque nuestro Dios es poderoso. Mire, en el primer libro de Samuel encontramos, hermanos, hay un juicio terrible. Un juicio que es, hermanos, para el siervo del Señor, el sacerdote Elí y su familia. Y ya Dios le había dicho a Elí que tuviera cuidado con sus hijos, porque sus hijos estaban haciendo lo que no era recto delante de Dios. Ya le había dicho, y además le había dicho Dios: viene el juicio si no te arreglas, le dijo a Elí. Elí hizo caso omiso. Una noche Dios, hermanos, le habla a Samuel, que era un pequeñín, y le dice: Samuel, Samuel. Samuel no conocía todavía la voz de Dios, ni la palabra le había sido revelado, dice ahí. Entonces él se levantó, fue con Elí, pero Elí sabía quién estaba hablando. Le dijo: ve y acuéstate, y si te vuelves a escuchar la voz, dile: heme aquí, Señor, estoy listo. ¿Qué quieres que haga? Habla, que te escucho. Sucedió así. Vino la voz, Samuel respondió, Dios le dijo lo que le había dicho ya a Elí. De tal manera que por la mañana siguiente Samuel se levantó más tarde que de costumbre, y Elí ya lo estaba buscando para preguntarle: ¿qué habló Jehová contigo la otra noche? Samuel no le quería decir a Elí, pero tuvo que decirle. El problema de esto es que, mire, siendo un hombre tan conocedor de Dios, un sacerdote, y esto no es para que nos escudemos, porque era tan humano como nosotros también. ¿Okay? Conocía la Sagrada Escritura, y sin duda alguna conocía a Dios, porque conocía la voz de Dios. Pero mire, no importa el tiempo que tengamos o el conocimiento que tengamos de Dios, si no le abrimos el corazón al Señor, hermanos, el enemigo puede hacer la obra en nosotros. Si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, el diablo puede, hermanos, tomar control de nuestras vidas. No importa los años en la iglesia, no importa el tiempo que tengamos o que conozcamos la palabra del Señor, no. Lo importante es el corazón. Abrirle el corazón, ser sensible cuando escuchamos la voz del Señor, caer de rodillas delante de Él y decirle: sí, Señor, tú eres verdadero, tú eres Dios y yo soy tu hijo únicamente, ten misericordia de mí. Aleluya. Entonces es conocer a Dios, saber quién es Dios y no dejarnos engañar por el diablo, porque cuando Elí le es revelado, hermanos, lo que Samuel le dice, fíjese la situación que entra él y dice: bueno, si Dios dijo, que sea como Él dijo. Si así ha dicho Dios, pues que haga como Él ha dicho. En otras palabras, se conformó. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Porque Dios le había dicho que iba, hermanos, a venir un juicio sobre ellos. Y este hombre dice:
Si Dios así lo ha dicho, que haga como Él quiera. Que haga, se conformó. Y yo estoy seguro, hermanos, y lo digo porque lo he visto en la Sagrada Escritura, que no hay que conformarnos. Que aun cuando está el juicio sobre nosotros, podemos mover la misericordia de Dios. Porque Dios es más, el amor de Dios es más grande que el amor de una madre, hermanos. Le digo así para que me entienda mejor. La madre le concede todos los caprichos a su hijo. Y mire, si su hijo es un criminal o un asesino, la madre lo ama y estaría dispuesta a dar su vida por él. Pues mayor es Dios con nosotros, que de hecho nos da el consejo. Y nos dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese es nuestro Dios. Entonces no debemos de ser conformistas. Le digo porque Elí pudo cambiar la actitud de Dios contra él, hermanos. Dios, mire, Elí pudo cambiar la situación de él y de su familia con Dios, pero se conformó. Y así como había dicho Dios, así sucedió con él y sus hijos. Porque él dijo: está bien, si ya Dios lo dijo, pues que haga como él quiera. Y quizás usted esté pensando lo mismo. Dirá: hermano, bueno, pero si Dios dice, ¿quién va a ir en contra de Dios? Si Dios ya ha dicho así. Pero también, hermanos, yo he encontrado en la Sagrada Escritura que dice, hermanos, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Eso también lo dice la Biblia. No solamente el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. O sea que hay misericordia de Dios. Vuelvo a Jonás. Mire, vuelvo a Jonás. Cuando Jonás, hermanos, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, porque ya Dios, hermanos, ha dado un decreto o un juicio en contra de Nínive. Le dice: ve y predícales y diles que en 40 días Nínive va a ser destruida. Ya tenía fecha. Ya Dios lo había establecido así. Ve y predícales que Nínive va a ser destruido en 40 días. Eso ya lo había establecido Dios. Ya Dios lo había dicho. Y se lo está diciendo a Jonás que vaya y les diga: 40 días predica sobre Nínive, y de aquí en 40 días Nínive será destruido. Pero allí hay algo maravilloso, que cuando llegó la palabra de Jehová al pueblo de Nínive, dice la Biblia, hermanos, bendito sea el nombre del Señor por aquellos que no se conforman, que dicen: no, yo sé quién es Dios, y yo sé que Dios perdona, y yo sé que Dios me ama, y yo sé que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Yo sé que Jesucristo vino a morir por todos los pecadores, bendito sea. Este pueblo, hermanos, no se quedó sentado, dice la Sagrada Escritura, y diciendo: pues ni modo, Nínive, prepárense porque se acabó el asunto. No, sino que dice que hizo pregonar ayuno en toda la ciudad, desde el mayor hasta el menor, desde el hombre hasta la bestia, en los animales. Dijo el rey de Nínive: ayunemos, invoquemos a Dios. Y fíjese la frase que usa: pero cuando tú usas esas frases tan pequeñas, pero con una fe puesta en el Dios de misericordia, Jesucristo dijo: si tuvieras fe como el grano de la mostaza, tú le dirías a ese monte: échate en el mar, y será hecho. Cuando tú usas frases tan pequeñas, pero creyendo en el Dios tan grande que tienes,
No importa, puedes tener poquito aceite, pero puedes suplir toda tu necesidad para ti y tu familia toda la vida. Puedes tener solo 3 panes y 5 peces, pero puedes alimentar más de 5,000. Cuando se tiene la fe, aunque sea poquito, porque el rey de Nínive dijo, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Pero no nos vamos a quedar así sentados esperando que empiece a descender fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra. No nos vamos a quedar así nomás tranquilos. Hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar, hay que pedir misericordia, a ver si al caso Dios tenga misericordia de nosotros. Y la Sagrada Escritura dice, hermanos, que se arrepintió Dios de lo que iba a hacer a Nínive y no lo hizo. Y hubo en Nínive el avivamiento espiritual más grande que jamás haya existido en la tierra. Hermanos, más de 140 y tantos mil habitantes de Nínive se convirtieron al Señor Jesucristo porque no se dieron por vencidos, porque no se conformaron, porque supieron tocar el corazón de Dios. Digo yo, si Nínive, que era un pueblo perverso y pagano, pudo tocar el corazón de Dios, cuánto más la iglesia de Jesucristo puede tocar la misericordia de Dios. Cuánto más tu madre que sufres por tus hijos puedes tocar la misericordia de Dios. Cuánto más mi hermano que amas a Dios y que está pasando por esa necesidad puedes tocar la misericordia de Dios. Porque podemos, hermanos, hacerlo. Podemos hacerlo. Por eso precisamente tomé el pasaje, hermanos, de Mateo. Porque allí nos enseña una verdad tan grande para dejar bien metido esto en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el pasaje en el Evangelio según San Mateo, donde leímos, hermanos, que el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos a celebrar la Santa Cena, la última cena, la última reunión con ellos. Y mientras comían le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar, y todos se entristecieron y dijeron, ¿acaso seré yo o seré yo? Y todos empezaron a preguntarse. Cuando llegó con Judas, Judas le dijo, seré yo, maestro. Y Cristo usó una palabra allí que yo quiero que usted ponga atención. Él dijo, tú lo dices, tú lo dices. En otras palabras, si usted parafrasea eso, quiere decir, no lo estoy diciendo yo. No soy yo el que te estoy condenando. No soy yo el que te digo que te vas a perder. No, tú lo estás diciendo. Tú lo estás tomando para ti. Tú te estás conformando con ello. Tú lo has dicho. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Mire, porque muchos piensan que Judas tenía que ser el que se debería de perder. Porque Jesucristo en el capítulo 17 del libro de San Juan, cuando hace la oración, dice, de todos los que me diste, ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Y todos dicen, era Judas. Porque todos piensan que Judas sería el que tenía que perderse. La Biblia no te da lugar a pensar de esa manera. Porque si Judas hubiera sido el que se tenía que perder, yo le aseguro que Cristo no lo escoge. Que Cristo no le da el privilegio que le dio a Judas. Que Cristo no le hubiera llamado a Judas. Judas fue un escogido. Dios lo eligió. Dios lo escogió. Entonces, no podemos pensar, hermanos, como muchos, que Judas era el traidor y por lo cual tenía que perderse. No. No estaba escrito así. No dice así la Sagrada Escritura. Yo creo, yo pienso, hermanos, y creo también que cuando Cristo le dijo, tú lo has dicho, si Judas hubiera venido, porque ya Judas lo había pensado, ya Judas lo había planeado, pero fíjese que sabiendo el Señor que Judas lo había planeado, ya lo tenía todo listo, el Señor le lavó los pies igual que a los demás. El Señor le dio de comer, dijo, el que mete conmigo
la mano en mi plato. Todos los discípulos comían con Jesús del mismo plato. Judas ya lo había planeado, Cristo sabía, pero Cristo le estaba dando la oportunidad a Judas de arrepentirse. Si Judas, hermanos, cuando él se dio cuenta que Cristo ya sabía, hubiera caído de rodillas, Cristo lo hubiera perdonado, lo hubiera levantado, lo hubiera abrazado, lo hubiera consolado y hubiera hecho misericordia de él. Es más, aun cuando Judas ya tuviera las 30 monedas en su mano con las que vendió al Señor Jesucristo, si se arrepiente, alcanza misericordia. Si hubiera salvado, hubiera alcanzado el perdón, hermanos, de Dios. Porque, repito nuevamente, la Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Cristo, hermanos, quería salvar a Judas, por eso lo invitó a la cena. De no haber sido así, ni siquiera lo invita a comer, pero lo tuvo ahí y le lavó sus pies también. Y estoy seguro que mientras le lavaba los pies a Judas, Cristo estaba llorando, hermanos, porque Cristo estaba triste. Era su última reunión que iba a estar con ellos. Y yo me imagino al Señor Jesucristo, hermanos, llorando mientras le lavaba los pies a Judas. Pero Judas se conformó, vio mejor las 30 monedas de plata, se conformó, y de tal manera que dice la Biblia que salió corriendo de aquel lugar. Si en lugar de salir corriendo le hubiera dicho: ten misericordia de mí, Cristo le hubiera perdonado, porque Cristo perdona. Cristo es perdonador, bendito sea el nombre del Señor, porque todavía le dice: no lo digo yo, tú lo has dicho. Yo no quiero que te condenes, yo no quiero que te mueras, yo quiero que vivas, pero tú lo has escogido, te has conformado, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que le digo, no debemos de conformarnos a este siglo, sino transportarnos. Hay algo mejor, hay algo más grande, hay un Dios esperando que abramos nuestros labios y clamar misericordia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, Pedro negó al Señor y equivalía a lo mismo que hizo Judas. Pedro lo negó y lo negó con maldición, dice la Biblia. Pero ¿qué sucedió? Cuando Pedro oyó el gallo cantar, yo me imagino a Pedro, después de haberlo negado delante de aquellos hombres, porque la muchacha lo descubrió, y volteó y vio al Señor y empezó a llorar. Y yo creo que Cristo le dijo: así, Pedro, así es como debe de ser, no te conformes, porque yo voy a hacer de ti algo grande. Y Cristo lo perdonó a Pedro, hermanos. Cristo tuvo misericordia de Pedro. Pedro, hermanos, tuvo la oportunidad de venir delante del Señor, de no dejarse engañar por el enemigo y correr a los brazos de Jesús. Dice la Biblia que cayó de rodillas y empezó a llorar amargamente. Cristo, aunque la Biblia no dice ahí que lo fue y lo levantó, pero estoy seguro que Cristo lo levantó en su corazón, y más tarde le dice: a ti se te darán las llaves, bendito sea el nombre del Señor. Tú vas a ser Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque vino, porque creyó en el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El rey David pecó, adulteró y cometió un asesinato. Pero un día, hermanos, cuando es confrontado por el profeta Natán, no dice como dijeron los demás, como dijo Jonás o como dijo Elí, diciendo: bueno, pues ni modo. La Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente, porque así decía, estaba establecido. El que a cuchillo matare, a cuchillo muera. Y que cuando un hombre adulterare con una mujer, tenían que morir los dos que adulteraban a pedradas fuera de la ciudad. Entonces David hubiera dicho: bueno, pues es Dios el que ha establecido estas leyes, por lo tanto me resigno. No, pero David, el gran siervo de Dios, que conocía la misericordia de Dios, hermanos, lo vemos en el Salmo 51 de rodillas,
diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, en maldad yo he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Señor, yo soy hombre, yo soy esto, soy lo otro, fui falto, caí. Señor, fracasé, pero ten piedad de mí y borra mis rebeliones, Señor. Hace esa oración y el Señor lo levanta, lo restaura. ¿Por qué? Porque no debemos de conformarnos, hermanos. No debemos de hacerle caso al diablo. Mire, tenemos un Dios que nos ama y que está allá a nuestro lado. Estoy seguro que cuando el enemigo viene a susurrarte en el oído y decirte: Dios no te ama, por otro lado te está diciendo: Dios, no le creas, yo estoy aquí contigo, yo te amo. Cuando te dice: te vas a perder, del Señor te dice: no le hagas caso. Tú tienes un sello en tu corazón que dice que eres propiedad de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, no hay para que nadie se pierda. Nadie se tiene que perder. ¿Por qué? Porque hay una promesa. De hecho, dice el Señor, hermanos, cuando Él se fue, que ya tiene una casa para ti en el reino de los cielos. No porque somos buenos ni porque somos los mejores, sino porque nos ama y nos perdona y está ahí para ayudarnos. Está ahí para ayudarnos. Mire, si todos entendiéramos, hermanos, eso de Dios, yo creo que no cupieran las personas en las iglesias, hermanos. Las iglesias estuvieran a reventar si entendiéramos el amor de Dios. Pero el problema es que muchos no entendemos el amor de Dios. O si lo entendemos, viene el enemigo fácilmente y nos arranca el sentir de Dios de nuestro corazón por las cosas de este mundo y nos saca, hermanos, todo lo de Dios y nos mete toda la basura, que es todo lo que el diablo ofrece. La respuesta está allí. No te conformes. No te conformes. Dios está a tu lado. Él no cambia. Él es el mismo. Ayer, hoy y será el mismo por siempre. El mismo en su perdón, el mismo en su misericordia y el mismo en su amor. No nos dejemos engañar del diablo. Cristo dio su vida por ti y por mí. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Así de que con ganas hay que darle a Dios la gloria, hermanos, y caminar con esa seguridad y esa confianza de que somos hijos de Dios. Y que cuando el enemigo te diga: Dios no te ama, tú diles: no es lo que mi Padre dice. Está en la Sagrada Escritura. Está en la Sagrada Escritura. Tú tienes un regalo maravilloso de Dios, que es la salvación. Abrázala, cuídala, confía en Él. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo concluye diciendo: resistir al diablo y de vosotros huirá. Resístele, resístele. Y siempre piensa en el amor del Señor. No pienses en las cosas que haces, porque las cosas que nos hacen nos frustran y nos apartan de Dios. Todos cometemos faltas, todos somos faltos delante de Dios. Jesucristo mismo dijo que todos hemos cometido pecados, y el que diga que no ha cometido pecado es doblemente pecador, porque es mentiroso. Todos, pero tenemos un Dios que perdona. Así de que cuando tú cometas una falta, no te quedes ahí, sino ven delante del Señor y dile: Señor, reconozco, y Él te perdona. Él quiere perdonar pecados en esta mañana. Él quiere perdonar faltas, a veces que hacemos con conciencia o a veces por ignorancia, pero que están allí y que han detenido. Mire que a veces no podemos levantar nuestras manos porque no nos sentimos en paz con Dios. Y el diablo te dice: ¿cómo puedes tú levantar tus manos? Mira lo que hiciste, mira cómo eres, mira cómo te portas. No, hermano, dile en ese momento al diablo: levanto mis manos porque Él es misericordioso y porque yo sé que Él me ama.
Y no dejes que el enemigo te cohíba, sino levanta tus manos y glorifica a Dios. Rompe con esas cadenas y mentiras del diablo. Cristo te ha hecho libre. Hay libertad, bendito sea el nombre del Señor. No te conformes a vivir con esa mentira. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a declarar victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí, hermanos. Él está aquí para ayudarte, para perdonar y para restaurar. Si es necesario una restauración, Él quiere restaurarte. Pero te dice: hijo mío, hija mía, no te conformes. No hagas como Jonás, no hagas como Elí. Mira, yo estoy aquí y te amo. Yo todavía te amo. Yo quiero ayudarte. Es más, yo quiero restaurarte. Yo estoy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Conoce a ese Dios de misericordia. Conoce a ese Dios de amor. Recíbelo en tu corazón. Si no lo has recibido, recíbelo en tu corazón. Déjalo entrar a tu vida. Saborea esa gracia divina que solamente Él puede ofrecerte. Aleluya. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, en esta tarde, Dios mío, aquí está, Señor, este pueblo que ha venido delante de ti. Señor, hemos dicho que tú eres un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios, Señor, que no anda buscando pecadores para castigar, sino para perdonarles y amarles. Un Dios, Señor, que no anda, Padre Santo, con un palo, Señor, para pegarle a aquel que se porta mal, sino está con sus brazos abiertos, diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Señor, quita de nuestras mentes y de nuestras vidas esa imagen de un Dios justiciero, de un Dios, Señor, que castiga. Y haz que tengamos de ti la imagen del Dios que perdona, del Dios que nos ama, del Dios que ha dado su vida por nosotros. Señor, aquí está este varón, Dios eterno. Solo tú conoces su vida y sabes, Señor, la aflicción que hay en su corazón, Padre mío. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de él. Que tu amor, Señor, venga a mostrarle a él cuánto le has amado, Padre. En el nombre de Jesús.